Ella siempre había dicho que los lugares abandonados no estaban vacíos, solo estaban esperando. Desde muy joven sintió una atracción inexplicable por edificios olvidados, fábricas en ruinas, casas devoradas por la humedad y hospitales que parecían conservar el eco de miles de voces que nunca se apagaron del todo. Aquella noche decidió explorar uno de los sitios más temidos de la ciudad, un hospital abandonado desde hacía más de 30 años, cerrado tras una serie de muertes inexplicables que nunca fueron aclaradas oficialmente. El edificio se levantaba como una sombra enorme contra el cielo nocturno, con ventanas rotas que parecían ojos vacíos observando cada movimiento. La reja oxidada estaba abierta, como si alguien, o algo, la hubiera dejado así a propósito. Mientras ajustaba la cámara y encendía la linterna, un silencio pesado la envolvió, un silencio que no era normal, como si el lugar absorbiera cualquier sonido antes de permitirle existir. Al cruzar la entrada principal, el aire cambió. Era más frío, más denso, con un olor penetrante a humedad, metal viejo y algo más difícil de describir, como medicina rancia mezclada con descomposición. Cada paso hacía crujir el suelo cubierto de polvo y fragmentos de vidrio. Aún así, ella sonrió nerviosa, ese miedo inicial siempre aparecía, pero nunca la había detenido antes. Avanzó por el pasillo principal, iluminando paredes despintadas donde aún se podían leer restos de letreros médicos. La linterna revelaba camillas oxidadas, sillas de ruedas volcadas y puertas entreabiertas que parecían respirar lentamente. A medida que se adentraba más, comenzó a sentir una presión extraña en el pecho, como si el hospital no quisiera que siguiera adelante. De pronto, algo llamó su atención. Un sonido leve, casi imperceptible, como pasos arrastrándose al final del pasillo. Detuvo su marcha y apagó la linterna por unos segundos, intentando escuchar mejor. El silencio regresó, pero ya no se sentía igual. Ahora parecía vigilante, expectante. Continuó caminando, convenciéndose de que el sonido había sido producto del viento o de algún animal. Sin embargo, al pasar frente a una sala de urgencias, la cámara captó algo que ella no vio en ese momento, una sombra cruzando lentamente detrás de una cortina rota. Cuando más tarde revisaría el material, ese detalle la haría estremecerse. Subió al segundo piso por una escalera que gemía con cada paso. El pasillo superior era más estrecho, y la sensación de encierro aumentaba. Allí encontró habitaciones con camas aún alineadas, como si los pacientes hubieran desaparecido de repente. En una de ellas, un monitor viejo comenzó a emitir un pitido débil, corto, imposible de explicar sin electricidad. Su respiración se aceleró. Se acercó al aparato y notó que la pantalla estaba apagada, cubierta de polvo. Aún así, el sonido volvió a escucharse, esta vez más cerca de su oído, como si alguien se lo susurrara. Retrocedió de golpe, chocando contra una pared, y en ese instante escuchó claramente un murmullo, una voz femenina que parecía decir su nombre. El pánico empezó a filtrarse en su mente. Intentó mantener la calma, recordándose que estaba grabando, que debía seguir. Pero el hospital ya no se sentía como un edificio abandonado, se sentía habitado. Las luces de la linterna comenzaron a fallar, parpadeando de manera irregular, y con cada apagón breve, ella sentía que algo se acercaba más. Decidió dirigirse al área de quirófanos, uno de los lugares más temidos del hospital. Las puertas estaban entreabiertas, cubiertas de manchas oscuras imposibles de identificar. Al entrar, la temperatura descendió abruptamente. La camilla quirúrgica estaba en el centro, y sobre ella había marcas profundas, como si alguien hubiera intentado arañar el metal desesperadamente. Entonces lo escuchó con claridad. Pasos rápidos, desordenados, rodeándola. Giraba la linterna de un lado a otro, pero no veía a nadie. Sin embargo, las puertas comenzaron a moverse lentamente, abriéndose y cerrándose sin que hubiera corriente de aire. Su voz tembló al hablarle a la cámara, intentando racionalizar lo imposible. De repente, una risa corta y ahogada resonó detrás de ella. Al voltear, la linterna iluminó una figura al fondo del quirófano. No se distinguía bien, solo una silueta delgada, inmóvil, con la cabeza inclinada de forma antinatural. Cuando parpadeó, la figura ya no estaba. El terror se apoderó de ella por completo. Su cuerpo reaccionó antes que su mente, y comenzó a retroceder rápidamente hacia la salida.
En ese momento, una puerta se cerró de golpe, atrapándola dentro del quirófano. Golpeó el metal con desesperación, mientras sentía una respiración ajena muy cerca de su cuello. La cámara captó como algo rozó su cabello, aunque ella no se atrevía a girar. Una voz, esta vez grave y distorsionada, susurró que no debía irse, que nadie se iba realmente de ese lugar. Cuando la puerta finalmente se abrió sola, salió corriendo sin mirar atrás, con el corazón a punto de estallar. Corrió por los pasillos como si el hospital se estuviera deformando a su alrededor. Las paredes parecían más estrechas, los pasillos interminables. Escuchaba pasos persiguiéndola, cada vez más rápidos, acompañados de gritos lejanos, llantos y sonidos metálicos que resonaban por todo el edificio. Al bajar las escaleras, tropezó y cayó con fuerza, golpeándose la pierna. El dolor fue intenso, pero el miedo era mayor. Arrastrándose, logró ponerse de pie y siguió avanzando, mientras algo parecía moverse justo fuera del alcance de la linterna, siempre a su lado, nunca frente a ella. Cuando por fin vio la entrada principal, sintió un alivio momentáneo. Sin embargo, justo antes de salir, la linterna se apagó por completo. En la oscuridad absoluta, escuchó una última frase, clara y cercana: ahora sabes que existimos. Salió del hospital casi sin aire, cayendo de rodillas en el exterior. El silencio nocturno regresó, pero ya no era tranquilizador. Al revisar la cámara, notó que durante los últimos minutos la imagen había captado sombras que no correspondían a ningún movimiento suyo, figuras detrás de ella, rostros asomándose desde puertas que juraba haber dejado cerradas. Desde aquella experiencia, afirma que aún escucha pitidos en sus oídos cuando está en silencio, y que en sus sueños, los pasillos del hospital siguen esperándola, intactos, oscuros y vivos. Porque algunos lugares no se abandonan. Solo se quedan con algo de ti cuando te atreves a entrar. Si el video te gustó, por favor suscríbete y dale pulgar arriba.